El Jurado Internacional del Sexto Ficualmapu otorga reconocimientos a las películas según la categoría en la cual realice su aporte. Derechos de las mujeres para Mamá para. Una obra íntima, sensible, cálida y cercana, que nos recuerda el espíritu documental. El trabajo narra la autorrepresentación de madre e hijo quechua, desde una mirada complementaria, respetuosa, poética y espiritualmente fuerte. Un retrato a través de la observación y la metáfora con la lluvia, el agua y las lágrimas, profundamente sensitivos. Hola amigos de Temuco, Chile. Reciban un cordial saludo de parte de Alberto Flores Vilca, director del cortometraje Mamá Para. Quiero hacer llegar un agradecimiento muy especial a todo el equipo que conforma el Festival Ficualmapu y a los miembros del jurado por premiar a nuestra película en la categoría temática Derechos de las Mujeres. Este reconocimiento se lo dedico a todo el equipo que conforma nuestra película, a mi madre, que es la protagonista, y a todas las mujeres indígenas de nuestra América Latina. Muchas gracias por este reconocimiento. Tupacunanchiscama o Equepanaiguna. Mención Derechos de las Mujeres para Cholitas. Mención especial para este potente recorrido estético, visual y sonoro, protagonizado por 5 mujeres aymara en una expedición que explora la libertad y la profunda relación con la naturaleza. Hola amigos, mi nombre es Lidia Huellas Estrada y soy coordinadora de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Nos sentimos muy felices de haber ganado otro premio más, realmente muy emocionadas, ¿no?, por el premio. Muchas gracias. Hola, yo me llamo Elena Quispetincuta, soy parte de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Bueno, hoy me siento muy feliz por otro premio más que estamos ganando y muchas gracias por esa felicidad que nos dan. Hola, mi nombre es Ana Lía González Magueño, de cariño me dicen Liita, y soy protagonista de la película Cholitas. Yo estoy muy feliz y muy contenta de que la película haya tenido esta nominación tan especial que habla sobre los derechos de las mujeres. Y me siento también más comprometida a seguir subiendo más montañas acá en Bolivia y también en otros países. Y por qué no visitar su país de Chile. Ojos del Salado es un sueño y voy a seguir llevando mensajes a las cimas, voy a seguir rompiendo esquemas, demostrando que las mujeres somos capaces de mucho más de lo que creemos. Un saludo y un abrazo muy fraternal a todos mis amigos de Chile, a quienes les tengo mucho, mucho cariño. Abrazos de cumbre. Chao. Hola, soy Cecilia Yusco, fundadora de las Cholitas Escaladoras de Bolivia y protagonista de la película Cholitas. Me siento realmente emocionada que nuestra película Cholitas ha sido una mención especial en la categoría de Derechos de las Mujeres del Festival Ficualmapu, Chile. Ya. Hola, yo soy Dora Magueño, soy protagonista de la película Cholitas. Bueno, pues yo me siento feliz, contenta por haber recibido la noticia de la película Cholitas que sigue ganando. Bueno, pues estoy feliz, contenta y mandarles también un saludo, ¿no?, a todos mis amigos de Chile que por aquella vez me cogieron, me recibieron, me ayudaron cuando fui por primera vez a Polonia. Les mando un saludo grande a todos mis amigos de Chile. Chao. Defensa del territorio para Panzós, Memoria por la Tierra, masacre de 1978. Por capturar la memoria, la justicia y la lucha de quienes fueron asesinados injustamente. Nos reúne en la empatía de sus descendientes, quienes aún gritan al viento los nombres de madres, padres, hijos e hijas. Hoy reconocemos el trabajo de una comunidad fuerte y compartimos su memoria como un profundo aliento de fortaleza.
Soy Arturo Albizures de Guatemala. Es para mí motivo de satisfacción el recibir la noticia del reconocimiento al trabajo del documental Panzón Memoria por la Tierra, la masacre de 1978. Este reconocimiento es un reconocimiento a las comunidades de Guatemala que siguen resistiendo, que luchan a diario en defensa del territorio. Es un reconocimiento a las hermanas y hermanos que son víctimas de la persecución a diario por la defensa de sus recursos naturales. Es un reconocimiento a la lucha por la libertad de los presos políticos. Nosotros, como medio, como documentalistas, somos ese medio para que nuestros pueblos se expresen en busca de justicia. Un abrazo, compañeros, hermanos, organizadores de este 6º festival. Saludos. Diversidades ancestrales para GUFCO, por lograr una conjunción técnica y narrativa que nos permite ser parte de él. Nos presenta la develación de los sueños de manera contundente, poética y con un tema sensible como el erotismo conjugado con la naturaleza y los peuma. Mari Compuché, Pulamien Poganay, Incheta Paula Baeza Pailamilla Pinien, soy artista visual y estoy muy contenta de haber recibido la noticia de ser la ganadora de la categoría Diversidades Sexuales y Afectivas dentro del festival Figual Mapu con la película GUFCO. Fentren Mañón Pulamien por este maravilloso e importante reconocimiento. Estoy muy contenta y agradecida. Les mando un abrazo grande a todos, a la organización del festival. Fentren Mañón Pulamien y Peu Cayal. Mención Defensa del Territorio para UMA, la crisis del agua en Bolivia. Por reconocer en el agua la transparencia de una lucha física y espiritual que nos lleva a visibilizar la explotación de recursos naturales y la tragedia de sus consecuencias para las comunidades indígenas en Bolivia. Por las voces de la Pachamama y las lágrimas de la sequía. Hola amigos, mi nombre es Ana Yacer y soy la directora y productora de UMA, la crisis del agua en Bolivia. Es un honor para todo el equipo y los protagonistas del documental recibir esta mención especial en la categoría de defensa del territorio. Se lo dedico a todos los pueblos originarios que están resistiendo la extracción de recursos naturales en su territorio y que están luchando por la justicia ambiental, la soberanía alimentaria y la autodeterminación. Muchísimas gracias. Cine comunitario para Sara Mama, Semilla Sagrada, por su contribución a los procesos comunitarios en los territorios de los pueblos originarios, su aporte y mirada desde las prácticas ancestrales de siembra y soberanía alimentaria a través de la niñez, por su personaje inolvidable, quechua hablante, que hila la historia con buen ritmo de montaje y la participación desde la observación del trabajo comunal del pueblo quechua de Vilcayhuamán, Perú. Mi nombre es Davis Omar Cerón Escriba. Mi nombre es Soledad Escriba Palomino, somos protagonistas Samuel Rivera y Davis Omar. Estamos muy agradecidos de que hayan reconocido nuestro trabajo de Sara Mama, la semilla sagrada, en el festival de Figual Mapu. Muchas gracias. Nuevos lenguajes para Somos Hombres Cascabel, película sobre la nación Wayuu, donde los sueños son asumidos como lenguaje audiovisual. La imagen onírica rompe las barreras del cine narrativo, que con un alto valor estético, utilizando diversos recursos, se expresa y nos hace sentir emociones y experiencias. Los efectos plásticos ligados a la banda sonora y el registro fotográfico despiertan curiosidad e inquietud en los espectadores. Un trabajo que nos aproxima a la apertura de la expresión cine-memoria sobre la demanda territorial. Hola, mi nombre es Jorge Mario Suárez y estoy muy contento por este honroso galardón del Figual Mapu, este prestigioso festival de cine indígena que se lleva a cabo en Chile. Somos Hombres Cascabel es una obra que habla más que todo de la conexión de mi familia con el territorio. Es por eso que aprovecho este espacio para agradecer a todos los miembros de la casta Urariyu, a los vivos y a los muertos, pero también a cada uno de los que tuvieron que ver con este proyecto de manera directa o indirecta, a mi hermano, a mi primo Ángel, a mis tíos, a Mario. Quiero decirles que ojalá nos veamos de nuevo en Alas Praplaima, porque la lucha por el territorio sigue y ahí estaremos. Muchas gracias de nuevo, FIC Walmapu. Walmapu, para tiempo de lluvia. Sensible, conmovedora e intergeneracional.
con una observación profunda sobre la vida en su cotidianidad y los dramas que en ella se pueden manifestar. Permite reflejar desde una mirada propia la odisea cotidiana para las personas indígenas que se ven obligadas a dejar su tierra y migrar a las ciudades. Exhibe la complejidad y el costo emocional de este proceso, un drama ambientado en paisajes con lagunas, cascadas y cielos, hace de la naturaleza un protagónico. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Yo soy Armando Bautista y soy el productor de Tiempo de Lluvia. Buenas tardes, yo soy Tandeu Jansen y soy la directora de la película Tiempo de Lluvia y nos da muchísimo gusto, estamos muy agradecidos con las noticias de que FIC Wallmapu decidió reconocer nuestra película. Eso nos emociona muchísimo. Sí, en verdad nos emociona mucho y estamos muy contentos de que nuestro trabajo se presente en Chile y para el mundo. Muchas gracias. Hasta pronto. Mención Wallmapu para Taín Rupu, Nuestro Camino. El jurado ha querido entregar una mención especial en la categoría Wallmapu, reconociendo un trabajo que nos enseña que educar la mente sin educar el corazón no es educar. Una película donde el Kimón, el saber de los mayores, es una guía para las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes mapuche. Lengua para El segundo entierro de Alejandrino. La técnica audiovisual, la dinámica de la narración de la historia y la presentación de los personajes logran un material audiovisual sensible, cálido y con armonía para abordar la muerte. La presencia de la lengua se convierte en un recurso para presentar la cosmovisión del pueblo en Vera, constituyéndose así en un pueblo vivo y vigente a través de su idioma. Hola amigos de FIC Wallmapu, mi nombre es Raúl Soto Rodríguez, yo soy el director del segundo entierro de Alejandrino y quiero decirles que estamos muy felices por este reconocimiento tan especial que nos han hecho en el festival. Es un espaldarazo sin duda alguna para todo el trabajo que hacemos con las comunidades indígenas en Colombia, por preservar su memoria, sus tradiciones y porque sean parte integral de nuestra sociedad en provecho de ella misma. Mil gracias. Mención lengua para Katatjatuk Kangirsumi. Un impresionante recorrido visual que nos muestra el espíritu del arte Inuk, en el centro de la garganta desde el pequeño pueblo de Kangirsuk. Hermoso y mágico relato, donde lo sonoro logra trasladar a la fotografía esa magia especial del cuerpo y sus naturales formas de hablar a través de los sonidos propios. Por primera vez, reconocimiento a la trayectoria. En el énfasis de relevar la trayectoria de personas que con su quehacer contribuyen al cine, las artes y los procesos de comunicación de los pueblos originarios, el jurado del sexto FIC Wallmapu entrega este reconocimiento a la trayectoria a la creadora mixteca Ángeles Cruz, por su notable aporte como actriz, guionista y directora de cine. Kutaorinuro FIC Wallmapu, muchas gracias al festival por este reconocimiento a mi trayectoria. Les agradezco muchísimo, me emociona muchísimo recibir esta noticia y no dejo de pensar en las cineastas y los cineastas que abrieron brecha, que hicieron camino con sus historias. Muchísimas gracias a todos y a todas ellas que con su empeño y con su cine nos tienen ahora aquí. Gracias. Kutaori.